Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad organizada entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Instituto de Familia de de esta facultad. Hoy vamos a tener una actividad denominada la conducta procesal del demandado como un supuesto de violencia económica y va a estar a cargo del doctor Diego Ortiz, quien será presentado por la directora de nuestro instituto, felizmente podremos decir. Yo les voy a recordar algunas cuestiones administrativas como todos los lunes. Si hay alguna persona que es nuevo o nueva en estas actividades, comentarles que por cuestiones de seguridad los micrófonos están bloqueados, así que si quieren hacer preguntas al disertante en este caso, pueden realizarlas a través del chat, escribiéndole a mi compañero Emiliano Heredia. Él al finalizar la disertación va a leer las preguntas y también esta actividad, por estar ustedes participando, van a recibir un certificado de asistencia. ¿Cómo recibir ese certificado? Van a tener que completar un link que vamos a enviarles durante el transcurso de la charla, cuando ya está finalizando. Así que les pedimos, por favor, que no nos envíen sus datos, porque la única manera de acreditar la asistencia es que ustedes completen ese link de Google Form, con sus datos y un número de WhatsApp. Y en el transcurso de esta semana le vamos a estar remitiendo el certificado de asistencia. Agradecerles por estar acompañándonos todos los lunes ya desde hace 5 años y cederle en este momento la palabra a Alicia Taliercio. Me pone muy contenta de poder cederle la palabra para que haga la presentación de nuestro invitado del día de la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos, desearles un muy buen comienzo de semana y Alicia, te cedo la Gracias, palabra. gracias Ariana, De Emiliano, nada. y gracias especialmente a nuestro queridísimo invitado. Bueno, acá hoy un poco mejor, así que acá estoy, estando compartiendo con ustedes estos momentos que para mí son tan hermosos, tan importantes. Y espero hacerlo mucho tiempo más, muchos años más, ya el quinto ininterrumpidamente. Y aquellos momentos que esté un poquito más flojita, siempre está este equipo maravilloso para presentar y para hacer lo que con tanto amor lunes a lunes vengo realizando. Bueno, hoy es un lujo para mí, es un lujo porque es una persona a la que quiero muchísimo, es una persona con una forma de dedicarse al derecho muy especial, muy comprometido, y creo que todos ya lo queremos, porque es habitué en este rinconcito de los lunes. El doctor Diego Ortiz es abogado, profesor titular de grado y posgrado en ciencias jurídicas, especialista en violencia familiar, todos sabemos cuánto escribe al respecto. Es director de la revista de actualidad en Derecho de Familia, autor de muchos libros y artículos jurídicos y actualmente colaborador permanente de la revista Pensar en Violencia, algo muy nuevo, muy lindo y que como siempre lo hace con una vocación de servicio especial. Querido y queridísimo Diego, en el tema de hoy va a ser, miren qué interesante, ¿no? Porque yo digo, ¿cuántas veces lo he pensado cuando ejercía como jueza? La conducta procesal como un supuesto de violencia económica. Dieguito, todo este auditorio es tuyo, disfrútalo y enseñanos cosas tan interesantes. Adelante, Diego. Bueno, primero, gracias, muchas gracias, Alicia. Yo también te quiero mucho, te estimo mucho y siempre valoro el espacio de cada lunes que ofrece la universidad de manera virtual, con diferentes temas, de manera gratuita y de manera continua. Porque cuando uno trabaja en la temática de violencia de género, por ejemplo, el secreto, vamos a decir, es el trabajo continuo, es la tarea continua, ya sea de capacitación, sensibilización, y en este caso, para los interesados o interesadas en el derecho de las familias o en la temática que uno estudia, es fundamental contar con espacios de capacitación continua. A veces siempre digo lo mismo, cuando uno invita a un espacio, por más que el colega no pueda asistir, es una forma también de hacerlo participar, porque te estoy invitando. Y así
también quiero agradecer a todo el equipo de gente amiga allá de Loma, Rosana Rinesi, que ahí está presente, Hernán Canelo, ahí la colega Lamas, un montón. Y también agradecer ahí Vilma también, y agradecer a algunos amigos y amigas que están ahí presentes. Ahí está, bueno, Eli Sala, que es una amiga de Catamarca, también colaboradora de la revista Pensar en Violencia número 1. Y está bueno también abrir espacios docentes y abrir espacios también editoriales. Así que creo que eso es el secreto. Mi amiga, bueno, ahí Anita Caliba, y también otra colega amiga que ahí la vi, no sé si me fue, creo que está ahí, Gaby Rodríguez también, que me acuerdo me fue a buscar a la terminal ahí en Bolívar, y fuimos a dar una charla sin saber cuánta gente iba a estar presente. Así que creo que la profesión me ha dado tantos regalos, tantos colegas, amigos. Un beso grande, Gaby. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. La idea de esta actividad es contarles un poco el presente, ¿no? En la temática. Un beso grande, Silvina, también. Gustos. Eh, Ahí la veo a Silvina. Eh, Ustedes saben que en los últimos años, en los últimos por lo menos 5 años, el tema de la violencia económica ha alcanzado como un lugar muy importante en las capacitaciones. De hecho, cada tanto vemos o escuchamos actividades o leemos artículos sobre violencia económica. Me ha llevado a mí a investigar las primeras actividades que yo he dado en violencia económica del 2015, hace 10 años atrás. Anita, un beso grande. Y estas actividades sobre violencia económica me llevaron a entender cómo en cada lugar y en cada provincia que he recorrido para hablar del tema, obviamente cada operador u operadora de esa provincia tenía una idea distinta a lo que era violencia económica o cómo resolver violencia económica. Hay gente de Ecuador, así que eso, un saludo grande. Entonces, cuando escribí el tomo 1, tomo 2 de violencia económica, y después salió un libro aparte de medidas contra violencia económica, ya mi cabeza estaba en esto. ¿Por qué no empezamos a hablar de cuestiones procesales o aspectos procesales sobre violencia económica? Ya conocemos el marco normativo, ya sabemos que hay un marco legal para sostener una presentación, para sostener una petición. ¿Por qué no empezamos a hablar de cuestiones procesales, cuestiones de forma o cuestiones adjetivas de violencia económica? ¿Le tenemos miedo al tema o no tenemos todavía tanto abono para poder hablar de ese tema? Entonces, siempre, incluso esto Alicia lo sabe, que ha participado, cuando encaramos el tema de medidas contra violencia económica, yo me puse muy estricto porque saben que soy medio profe ciruela, medio pesado, y dije, no, hablemos de cuestiones procesales como medidas contra violencia económica. ¿Por qué no profundizamos la práctica procesal hablando de violencia económica? Ya en ese momento me había quedado titilando un poco el tema de la conducta procesal del demandado o el denunciado en un proceso de alimentos o en un procedimiento de violencia familiar como un supuesto de violencia económica. Algo que no es tan novedoso entender que la conducta procesal de un demandado, que en este caso es el miramiento que realiza el operador en la temática para poder calificar o no su buena conducta o su mala conducta y poder influirlo en el proceso en el cual está participando. Esto no era algo novedoso, porque sabemos que cuando vemos los principios generales del derecho, principios del derecho procesal, la buena fe y la conducta procesal es algo que lo vemos desde siempre, no es algo nuevo. Entonces, insistía yo, porque soy bastante tosudo, bastante así como mañoso, y decía, bueno, si tanto hablamos de la conducta procesal en diferentes procesos civiles, penales, comerciales, incluso de familia, ¿por qué no podemos hablar de la conducta procesal de un demandado o un denunciado en un proceso en el cual se plantee violencia económica? Puede ser un proceso de alimentos, puede ser un incidente de aumento, reducción o cese de cuota alimentaria, puede ser un procedimiento de violencia familiar. ¿Por qué no hablar de ese tema, no? De hecho, muchos jueces y juezas se han animado
hablar del tema en el contenido de sus fallos, en su propia labor cotidiana. Por eso esta no es una tarea solitaria, es una tarea que uno la ha realizado con la ayuda de esos jueces y juezas, de esos letrados y letradas que ejercen la profesión en forma privada, que son los que se animan a preguntarse estas cuestiones, ¿no? Una vez que uno ya decide el tema, y les voy a contar un secreto, total ustedes no van a contar, somos 115 personas, no van a contar nada. Yo estoy preparando ya el tomo 3 de violencia económica, lo estoy preparando desde noviembre del año pasado, y voy a encararlo todo en la parte procesal. El tema de la prueba de la violencia económica, el tema de la competencia. Bueno, esto es secreto, ¿eh? Yo ya estoy preparando esto porque a mí me llama mucho la atención los aspectos procesales. Y uno de los capítulos va a ser lo que vamos a charlar hoy, esa conducta procesal de ese demandado o de ese denunciado, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa conducta entorpece el accionar procesal, impide avanzar con las actuaciones, aletarga el tiempo. No estamos hablando de una conducta procesal como dijo algo malo, bueno, listo. Estamos hablando de cómo esa conducta procesal aletarga la posibilidad de poder gozar total o parcialmente de un derecho económico patrimonial, ya sea una mujer, de un niño, niña, adolescente, ¿por qué no hablar de violencia económica hacia personas mayores, ¿no? Pero, insisto, no lo tomemos como un tema mínimo, no lo tomemos como un tema muy de lo académico, sino que empecemos a darle vida a este tema en el derecho procesal y en la práctica de violencia económica, ¿no? Fíjense que el artículo 5 de la 26485, inciso 4, cuando define a la violencia económica, uno de los supuestos es el incumplimiento alimentario como un supuesto de violencia económica, el supuesto, y ahí en esa parte, muchos jueces y juezas han utilizado esos argumentos muy nimios del artículo 5, parte 4 del supuesto de violencia económica, para decir que la falta de la cuota alimentaria o mesada alimentaria afecta a la madre, ocasiona un deterioro de su situación económica, que debe cubrir de manera exclusiva las necesidades alimentarias de su hija o de su hija. Se ha trabajado mucho con la interpretación de los artículos de la 26485, las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, la 21, la 35, la 39. O sea que se ha trabajado mucho sobre eso. Una vez que hice esto, que es solamente un mínimo preámbulo, yo quiero contarles que cuando uno lee los fallos y ve de qué manera el juez o la jueza pondera la conducta procesal en las resoluciones o encuadra esa inconducta procesal, me he dado cuenta, por ahí varios más también se han dado cuenta, cómo hay muchos ejemplos de conducta procesal cuestionables, reprochables, atentatorias contra esos derechos económicos. eh, y entonces empecé a calificarlas, empecé a como a separarlas, ¿sí? Para que la entendamos mejor, dónde está esa inconducta, ¿sí? O sea que voy a hacer como un ejercicio docente de marcar un poco viñeta a viñeta el tema de dónde se ve esa inconducta procesal, ¿sí? Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Cualquier cosita, ahí está, perfecto. Ahí estoy chusmeando también quiénes están. Ahí un montón de gente, colegas, un montón de gente nueva, colegas que se suman. Bueno, genial, me encanta. Bien, avancemos. Lo primero que descubrí que en algunos fallos se habla de la omisión del denunciado o demandado. La persona directamente no aparece. Tengamos en cuenta que el artículo 4 de la 26485, cuando define qué es violencia, dice que es cualquier conducta, ya sea una acción u omisión. O sea que si la omisión podría ser un acto de violencia. Entonces, fíjense que el artículo 4 de la 26485 habla de esa omisión.
pero en este caso la omisión se traslada al procedimiento donde se plantean situaciones de violencia económica. Oiga, señor, oiga, por favor, acá hay violencia económica. Usted tiene que contestar, te tiene que decir qué pasó que no se cumplió, qué pasó que no pagó. O de última, discuta la cantidad de lo que se paga o la modalidad de lo que se paga, pero no me haga un silencio, porque este silencio afecta, este silencio pasa. Entonces, fíjense cómo la desidia, la omisión, perdón, el silencio absoluto, el mutis por el foro, cómo también claramente avanza en la conducta de violencia económica. Si hay un fallo de Corrientes, de Ita y Baté, del doctor Eduardo Modenuti, que tuve la posibilidad el año pasado de ir a Corrientes a conocer los jueces correntinos de allá, que la verdad que fue un placer haber viajado en Corrientes. Conocí al doctor Edgardo Frutos, a la doctora Silvina Racic, a la doctora Carolina Macarrey, al doctor Modenuti. Bueno, tuve el placer de poder conocer a la gente de Corrientes. No sé si hay alguien de Corrientes, pero fue un placer porque conocí a la doctora también, a la doctora Infante, Nora Infante, porque se acercaron cuando fui a dar una clase y estuvieron conmigo, se acercaron a estar conmigo y eso también uno permite que no se sienta solo en esta temática. En este fallo correntino de Ita y Baté, yo les voy a poner igual, en el chat les voy a poner la cita del fallo, pero yo después les voy a mandar a Diana, si les parece, los fallos, es decir, las citas de los fallos. Así ustedes lo tienen y no tienen que andar apuntando. ¿Si les parece? Bien. Bueno, vamos a intentar acá. Perfecto. Yo ahí le paso, voy a pasar las citas, pero no se preocupen. Si no paso las citas, yo después le paso a Ariadna lo que usé de la clase, ¿no? Como digo yo, el machete. Fíjense que en ese fallo, fíjense lo que dice el juez Modenuti, ¿no? Porque como lo conozco, digo, el Modenuti. Dijo, la conducta omisiva ocasiona un deterioro de la situación económica de la mujer que repercute negativamente al limitar sus recursos destinados a satisfacer las necesidades que deben cubrirse y la priva de los medios indispensables para afrontar la vida con dignidad. Él habla de que ya la conducta omisiva es un deterioro en la situación económica de la mujer, el hecho de no aparecerse. Asimismo, el incumplimiento de un acuerdo como de la obligación de asistencia, es una conducta abusiva y contraria a la buena fe. Fíjense cómo dice, no solo se cayó, sino cuando se cayó, sino que cuando se llegó a un acuerdo, después hizo un silencio y no lo cumplió. Y eso claramente vulnera el abuso, hay un abuso del derecho y hay una vulneración del principio de buena fe que debe reinar en el derecho de las familias y en las relaciones familiares. Esta conducta del alimentante es claramente abusiva y contraria a la buena fe en las relaciones familiares. Esto lo ha dicho, este caso, Eduardo Modenuti. En otro fallo de Viedma, recuerden que yo soy medio, tengo miedo que se me tilde la compu, pero ahí yo voy pasando en el chat, ¿sí? Ahí va. De poquito voy pasando. Ahí pasé la cita del fallo correntino y ahí va la cita del fallo de Viedma, que es bastante viejito, tendrá 5 años, 6 años, pero está bueno para entender cómo esa jueza, en este caso en el fallo de Viedma, plantea que la omisión del demandado en un proceso de alimentos, el comportamiento de no haberse presentado en autos, no compareció a la mediación pese a estar debidamente notificado y se declaró rebelde. No se declara rebelde en un proceso X, en un proceso cualquiera. Se declara rebelde en un proceso en el cual se discute los derechos alimentarios de un niño o niño adolescente. Y esto, por supuesto, sobrecarga a la madre quien se ocupa exclusivamente del cuidado. Tuve la posibilidad también de viajar a Río Negro, conocí a las juezas de allá de Río Negro, conocí a la jueza Fredes, estuve ahí, bueno, María Laura Dumpé, que es la jueza que resolvió este fallo. Fíjese cómo se va tomando esa omisión del demandado en el proceso de alimentos y esto, por supuesto, ahí apuntamos, hacia ahí vamos, como esa inconducta es, en este caso,
ponderada en la resolución judicial, ¿sí? Ahí ingresó Mónica también, Mónica dijo que iba a estar. Bien, fíjense en otro fallo, cómo el fallo nos da vida al tema que propone. Estamos en un fallo acá de provincia de Buenos Aires, es un fallo de Morón. En este fallo Morón, ahí va, perfecto. Ustedes están viendo el chat, ¿no? Sí, perfecto. ¿Les va llegando por lo menos las citas? ¿Sí? Alguien que me escriba en el chat. ¿Va llegando? Genial, gracias, sí. Perfecto. Bien, fíjense en este otro fallo. Este fallo es un fallo de Morón, provincia de Buenos Aires, donde se aplica el artículo 552 del Código Civil y Comercial, el tema de la duplicación de la tasa, cuando se demuestran situaciones de violencia, entre ellas violencia económica, y dice el fallo este de Morón, creo que es el fallo de mi amiga, la doctora Elsa Faiden, que fue la colega, la abogada que peticionó. Un beso grande a Elsa, siempre está de viaje. Esa Elsa, qué suerte que tiene. Dice, el demandado, a pesar de haber acordado alimentos que asimismo fueron homologados, como nos enseñaban antes, con fuerza de sentencia, no ha manifestado ninguna razón o justificativo frente a tamaño incumplimiento de sus deberes parentales respecto a la obligación alimentaria. O sea que vos, lo que estamos diciendo, vos acordaste, ese acuerdo fue homologado, bueno, por ende hay que cumplirlo. Y en caso de que no lo cumplas, acá no hay ninguna razón o justificativo frente al tamaño de incumplimiento. Hubo un silencio, no se presentó. Directamente incumplió lo que en un momento había acordado cumplir. Fíjense cómo uno va valorando la conducta procesal de ese demandado, siendo abogado y abogada en forma privada o siendo en este caso jueza o juez u operador del otro lado, empezar a entender esto también, ¿no? Ese silencio. Ahí estamos todos, ahí llegó mi amiga Romina Arduzo, con la cual hemos trabajado juntos y seguimos trabajando en la revista Pensar en Violencia, así que Romy, un beso grande Romy. Romy tiene un perfil muy bajo, así que no la quiero molestar. Pero Romy es una adoradora de la gente del Colegio de Abogados de Lomas y de la Universidad de Lomas, así que un beso grande Romy también. Fíjense en ese fallo. Y otro fallo, fíjense cómo lo lleno de fallo a propósito. Este fallo, que es un fallo del Juzgado de Paz de Chivilcoy, creo... Ay, espérenme. Ahí está. Ahí les voy pasando. Perfecto, ahí está. En ese fallo, que creo que la doctora Valeria Caín era la que fue abogada de forma privada, en otro fallo, en este fallo de Provincia de Buenos Aires, Chivilcoy, se cita múltiples intimaciones efectuadas y medidas ordenadas. O sea que hay medidas cautelares, orden de inscripción al registro de deudores alimentarios de la Provincia de Buenos Aires, orden de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos. Y no obstante las medidas tomadas por la autoridad judicial, el demandado a la fecha no ha dado ningún cumplimiento al pago de los alimentos. Fíjense, porque no es algo que lo dice una persona particular, lo dice una persona investida del Poder Judicial, investida como autoridad judicial. Y a mí me ha enseñado de chico, y creo que ustedes también, si lo dice el juez o la jueza, lo tengo que cumplir, porque hay que cumplirlo de manera obligatoria. Entonces hay un incumplimiento del ordenado, no solo para afectar a la parte, sino que hay un incumplimiento de lo que ordenó la autoridad judicial, la medida que ordenó la autoridad judicial, ¿sí? Estamos recién en el primer supuesto, ¿eh? El primer supuesto se llamaba omisión del denunciado o demandado. En otro fallo, en otro fallo, ya estamos hablando de otro fallo, pero vamos a territorio cordobés, Villa María, Córdoba. Vamos a poner, ahí está, voy poniendo todo. Ahí está, voy poniendo igual la cita y el link para que puedan acceder al fallo. En este fallo cordobés es interesante porque Córdoba es una provincia, lo digo siempre, es una provincia en la temática que renació. Muchos colegas y colegas con interés en aprender, con interés a sumarse en las cuestiones de violencia
familiar, violencia de género familiar, o sea que hay como muchísimo interés en la temática y esto lo han traducido en su propio trabajo diario. O sea que Córdoba es una de las provincias, junto a Corrientes y algunas provincias más, que han revitalizado de la temática, ¿eh? De hecho, tuve la oportunidad también de escribir para una editorial cordobesa y hay otra mirada muy interesante con respecto a este tema, ¿sí? Bueno, este fallo es muy interesante porque dice, la postura del demandado no ofreció ninguna prueba precisa para avalar su posición. La conducta ha sido abusiva y dilatoria, contraria a la buena fe. Ahí cita el artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial. Entonces, en este fallo cordobés era un fallo sobre divorcio. Fíjense que no era un fallo sobre procedimiento de violencia o alimento, era un fallo de divorcio en el cual se discutían cuestiones económicas habidas en el matrimonio. Entonces, miren lo que dice el fallo. La posición defensiva del demandado se mostró como obstruccionista para reconocer el derecho invocado por la ex esposa. En esta causa, donde se acompañaron constancias que dan cuenta de la existencia de situaciones de violencia de género. Si bien estas situaciones de violencia en cuanto a lo físico y psicológico habrían cesado luego de la separación de los entonces esposos, ha debido seguir reclamando judicialmente el reconocimiento de sus derechos por el incumplimiento del pacto para liquidar la sociedad conyugal. O sea que más allá de lo afectivo, más allá de lo vivido en la violencia físico-psicológica, la violencia continuó estando separados de hecho, estando ya en una etapa de divorcio, porque hay un incumplimiento del pacto para liquidar la sociedad conyugal. La demandante como mujer, en su momento víctima de violencia familiar, es persona vulnerable y requiere un rol activo de los tribunales. Esto lo dice el fallo cordobés, Villa María. En tal sentido, además de la violencia física que existió en su momento, perdón que levante la voz, la oposición del demandado se convierte en violencia económica, que tiene como víctima a la demandante. O sea que fíjense lo importante, lo interesante, que es empezar a entender cómo esa actitud negativa, ese muro grande de varios metros que se pone adelante para poder asumir una conducta procesal en un procedimiento, en un proceso de divorcio, perdón, como también es tomada como violencia económica en este fallo de Villa María, Córdoba. Es interesante, un fallo bastante viejito del 2017, y que ya en ese momento se venía hablando de la temática, por supuesto que sí, cómo se viene de alguna manera planteando esa omisión de un demandado en un proceso de divorcio o de un denunciado en un procedimiento de violencia familiar, ¿sí? Vamos a otro supuesto, ¿sí? ¿Se va escuchando bien? Perfecto, 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 sí. Sí, porque yo siempre digo lo mismo, porque una vez estaba dando una clase, estaba 4 horas hablando y ya se habían desconectado hace como 2 horas, o sea que yo estaba hablando feliz y yo ya quedé solo en el Zoom un poco más, o sea que ya me quedó el trauma, entonces por eso pregunto cada rato. Daniela López, un beso grande también, bueno, hay mucha gente querida, siempre, Eli Gómez, Catamarca también, Eli Gómez, bueno, avanzamos. El segundo supuesto es más grave también, ¿eh? Ahí me pongo un poquito más serio. Presión, persecución y hostigamiento en el proceso. Acá estamos entrando en un terreno bastante grave, porque no solo hay violencia, situaciones de violencia encuadradas en diferentes tipos en el hogar, en la casa, en el vínculo, sino que acá la presión, persecución constante y hostigamiento es una conducta incursa dentro de lo que se entiende por violencia psicológica, pero también lesionan en este supuesto el patrimonio en un contexto de violencia de género de esa mujer, ¿sí? Es muy interesante porque acá este fallo que voy a usar es otro fallo de Roca, Río Negro. En Roca, Río Negro está la doctora Moira Repsil, ¿sí? Espérenme que, ahí está, yo voy poniendo las citas porque yo sé que hay mucha colega ansioso que quiere ya mismo terminar la clase y chusmear el fallo, entonces le pongo ahí la cita. Fíjese que en este fallo dice, hay una insistencia para liquidar y partir un bien ganancial. El envío de una carta de documento donde se atribuye al actor el retiro de una importante cantidad de bienes propios del demandado. Y la negativa rotunda para evadirse del pago de los alimentos son artilugios intimidantes desde el punto de vista psicológico y económico.
los que rayan en la configuración de un supuesto de violencia económica o patrimonial. En este caso, la madre se ocupa de cuidar a su hija, mientras que el progenitor se jacta de ser incumplidor, se burla y hostiga a la señora. Y esa actitud de incumplimiento y esas expresiones del señor denota menosprecio a la labor que desempeña la progenitora en el cuidado de la hija. O sea que la conducta es doblemente reprochable, pues es deficitaria no solo en cuanto al ejercicio de una responsabilidad parental, sino también desde una perspectiva de género, también respecto a la valoración del rol de la progenitora, ¿no? Hay un hostigamiento constante que se configuraría cuando la persecución del demandado o el denunciado no se da con armas jurídicas, no se da con armas procesales correspondientes con buen tino, sino se da con una cuestión constante de persecución, de buscar aletargar el proceso, estirar un proceso para poder de alguna manera nunca llegar a esa instancia de cumplimiento, ¿no? Esto también, esto es importante entenderlo, ¿no? Esa presión de decir, bueno, vos querés la casa, bueno, entonces déjame que yo por unos meses no te pago alimentos, así yo mientras tanto hago, te dejo la casa y pago lo que cumplís. Ese constante, no quiero decir tire y afloje porque no es académico, pero estamos en un espacio de gente amiga, ese tire y afloje que se da constante y esa persecución en el tiempo que por supuesto lesiona la integridad psicológica y lesiona esa integridad económica o patrimonial. Como vos discutís el tema alimentario, bueno, espérame que para el tema de la vivienda o para el tema de esta cuestión patrimonial vamos a tener que esperar porque yo estoy con eso y aquello. O sea que va más allá de una cuestión temporal lógica o común que se puede dar en estos casos, sino también la cuestión de decir, bueno, no lo hago o lo hago tarde para dejar pasar el tiempo, ¿no? Ustedes ya saben que yo cuento siempre esta anécdota, pero cuando yo empecé a ser abogado, en mi casa había un garage que mi papá con los autos siempre fue un desastre y me dejó el garage en mi casa y lo hice estudio jurídico. Entonces atendí antes de entrar al Poder Judicial unos años ahí. Atendí a un señor que era carnicero y le digo, bueno, pedíamos una audiencia para solucionar el tema alimentario de sus dos hijos, ¿no? En donde yo le explicaba que con darle carne una vez por semana no era que está cumpliendo la obligación alimentaria. Se requería dinero por si se enferma, por la escuela, por salud, por X motivo. Bueno, trataba de explicarle al carnicero del barrio, en mi barrio. Teníamos audiencia, pero la audiencia era de acá a 8 meses. Me dice el señor, bueno, entonces de acá a 8 meses, listo, tranquilo, yo después te veo a ver, vamos, juntamos y ante la audiencia nos juntamos a ver qué hay que hacer, qué se necesita y todo. Oiga, señor, no, no. O sea que de acá a 8 meses no va a poner ningún dinero en concepto de alimento. No, no, pero si tenemos la audiencia, ahí lo discutimos, vemos. Obviamente, si la audiencia la audiencia, por supuesto, no nos notificábamos, no nos presentábamos, o no llegábamos a un acuerdo, aletargábamos más el pie, ahí pasaba un año, después 4 meses más, 8 meses, de 4 meses más, un año, llegábamos al año X, en ese momento yo era 2008, hace 17 años atrás, qué grande que estoy, 17 años atrás, imagínense lo que iba a hacer. Entonces, me llamó la atención, como si uno como letrado quisiera, podría letargar las cuestiones, pero en este caso, en pos de vulnerar un derecho alimentario. En ese momento lo pensaba de esa manera. Bueno, no podemos dejar 8 meses a esos hijos, uno adolescente, uno que estaba en un tratamiento médico sin pasar un dinero en concepto de alimentos, ¿no? Era una cuestión que, por supuesto, era ilógica, era algo que no se podía entender. Vamos a otro supuesto. ¿Les parece? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. El otro supuesto, porque yo voy a dejar lugar al espacio de preguntas, que me va a ayudar ahí Emiliano, Ariadna, también el equipo que está siempre al pie de ahí, siempre presente, gestionando la actividad. Ariadna te llama hasta tu casa, te manda una carta, un mail. Ariadna está todo terreno. Y Emiliano también ahí a full. Pero bueno, avanzamos. Expresiones vertidas en los escritos. No queda una cuestión de actitud, sino que queda una cuestión escrita. Esto es peor. Por eso ha llevado que jueces y juezas en sus resoluciones intimaron a ese letrado a que se capacite en cuestiones de violencia, a que se capacite
en la temática. O sea que las expresiones vertidas en unos escritos o dichos proferidos en audiencias podría ser el ejemplo de una conducta procesal agresiva cuando se plantea un menoscabo de recursos, ¿no? Acá podemos hablar de un doble accionar. La parte en sí, que también aboga para la parte en sí, que también asusa para que se sigan generando situaciones de violencia, y el letrado que transmite esos decires y lo pone en un escrito, lo pone en una presentación, ¿sí? Lo pone en una presentación, ¿no? Como las expresiones vertidas en los escritos también pueden configurar una situación de violencia económica. Y el fallo que voy a usar de ejemplo es un fallo cordobés. En este caso vamos a Río Tercero, Córdoba. Yo les voy mandando todos los links ahí. Fíjense, este fallo es un poquito más novedoso. Es un fallo que se salió en plena pandemia. El demandado refleja un discurso ofensivo y humillante a la mujer, que patentiza normas patriarcales que rigieron las relaciones humanas de modo desigual. Esto lo dice el fallo. La forma en que el demandado pretende justificar la improcedencia del reclamo alimentario permite encuadrar el presente caso como un caso sospechoso de género, la existencia de una distribución de roles basada en estereotipos de índole patriarcal. Las manifestaciones formuladas por el demandado reflejan un menosprecio para quien fue su esposa y madre de sus hijas y representan un supuesto de violencia simbólica. Estas palabras del demandado representan una mirada estereotipada en la distribución de roles del varón y la mujer que desconoce el verdadero alcance de un cuidado personal, el desconocimiento del valor de las tareas cotidianas que realiza la actora, quien asume el cuidado personal de su hija, no solo en beneficio de ella, sino también del demandado, cuyo tiempo puede emplearlo libremente. Es como decir, no le paso alimentos porque todos los fines de semana se junta a tomar alcohol y a comer pizza con sus amigos. Entonces, ya por eso no le paso alimento a mis hijos porque seguro que se gastará la plata en el macho nuevo que tiene. La clásica SIC. ¿Bien? Anda con otro macho que le pague él. Ya que está con él, que le pague él, le pague la comida a los hijos. Porque yo no voy a pagar, no voy a poner un peso para que ella mantenga a ese tipo. ¿Sí? Bueno, esto claramente se da, perdón lo burdo del ejemplo, perdón Alicia, que sea burdo, pero es una forma de explicar cómo se dan los discursos también, ¿no? Recuerden que yo atiendo mucha gente presencial donde yo trabajo, tomando denuncias, trabajando, interviniendo, y las expresiones esto cuando se expresa en un escrito, tiene que tener otro reproche ya de índole profesional, de alcance profesional. Somos abogados, somos abogadas, tenemos por supuesto que abogar por los intereses de nuestro patrocinado o patrocinada, pero también tenemos que tener las reglas de cortesía que el derecho nos provee para poder realizar escritos y presentaciones que tengan un nivel profesional adecuado. ¿Sí? Esa sería la explicación. No les estoy diciendo que no litiguen, no les estoy diciendo que no pongan su modo artesanal en el trabajo, ¿sí? Sino también empezar a subir la vara profesional en la confección de escritos, ¿sí? O sea que el lenguaje común es diferente al lenguaje profesional en sentido técnico jurídico, que uno tiene que explicárselo a su patrocinado o patrocinada, pero esto no quita la jerarquía de trabajo que tiene el abogado y abogada cuando defiende la postura de un patrocinado o de una patrocinada, ¿sí? Esto para aclarar, porque si no va a salir el colega amigo y me va a decir, pero yo defiendo a mi patrocinado con todas las herramientas, Diego. Yo no, bueno, también ver qué herramientas utilizamos para poder presentar en los escritos, ¿no? Por favor también eso. Es cuenta de decir, bueno, eso también, ¿no? Importante a tener en cuenta eso. Vamos con otro supuesto de inconducta procesal, calificada como violencia económica. La entrega de información inexacta. La entrega de información inexacta e incorrecta. Es un claro supuesto de inconducta procesal, claramente atentatorio de la prosecución del proceso o procedimiento. Si la propia jueza, si Alicia pide, consígame esto, y la persona demandado o denunciado le entrega algo totalmente incorrecto, inadecuado, falseado, adulterado, perdón que levante la voz, pero me apasiona esto, si la autoridad judicial ordena la entrega de una documentación, un recibo, y esa parte entrega información que no corresponde, estamos hablando de un supuesto de violencia económica.
Estamos hablando de un supuesto de violencia económica. Y elegí dos fallos, uno de Río Negro y otro de Trenquelauquen. El de Río Negro, ahí va la cita, les pongo la cita. Gracias por los piropos, ahí va. Perfecto, ahí. El primero de Río Negro. Fíjense el primero de Río Negro. Dice, fíjense, la actitud procesal del alimentante durante el transcurso del proceso, toda vez que fue notificado de la planilla de alimentos a pagar y a sabiendas que era incorrecta, no dijo nada al respecto. La falta de debida y necesaria colaboración, arrimando sus verdaderos recibos de haberes y manifestando cuáles eran sus reales ingresos. Este es el fallo que el señor adulteró con un programa de computadora el recibo de sueldo por una suma menor. Entonces, la actitud procesal asumida del alimentante se encuentra reñida con los principios procesales en un claro perjuicio de los derechos alimentarios de su hijo. La conducta de este señor vulneró el derecho de esa señora a una vida sin violencia, toda vez que abonando una cuota alimentaria inferior a lo que hubiera correspondido, ha ejercido violencia económica y patrimonial hacia la misma. Fíjense, más claro, échale agua. En este caso, un fallo del doctor, creo, Benatti. Fíjense, interesante también empezar a entender eso. Es muy evidente, muy notorio, que si un demandado, cuando se le pide una información, entrega una información adulterada, hecha por un programa de computadora, adulterando el número, el monto de lo que gana, en vez de decir que gana, esta plata gana mucho menos, no, ustedes no me lo pueden ocultar, esto claramente vulnera el derecho alimentario de un niño o niña adolescente porque se va a tomar como base ese sueldo menor informado de manera inadecuada. Porque la parte empleadora, cuando fue llamada por la jueza que presente lo que realmente gana este señor, y ahí salta el dato real. Entonces, fíjense, muy interesante este fallo. Y en otro fallo, que es el fallo de Trenquelauquen, creo que es del doctor Javier Heredia, que ustedes lo tienen siempre en las actividades. Javier ha participado en el libro de medidas contra violencia económica. Ahí va. Además de estafa procesal. Ahí está Celeste, perfecto. Fíjense este caso. Un beso grande ahí a la doctora Celeste también. Un progenitor alimentante dio inicio a un incidente de reducción de cuota alimentaria ante el juzgado de paz letrado de Pehuajó, donde alegó por un lado su situación laboral, que cambió al ser trasladado a trabajar a otra localidad como policía, lo que implicaba mayores gastos de traslado y que sus otras tres hijas estaban estudiando y todas pagaban un alquiler. Por lo que estas situaciones, sumando que la hija menor por la cual pasaba cuota alimentaria no ha variado en sus necesidades, los llevan a pedir una reducción del porcentaje de haberes que pagaba mes a mes. Pide una reducción de la cuota alimentaria, pagar menos de lo que pagaba, porque ahora va a trabajar en otro lugar y ese lugar le lleva un gasto de viático, un gasto de traslado extra. Los argumentos dieron resultado en la instancia inicial, derivaron una sentencia que hizo lugar a la pretensión y redujo del 21 al 15% la cuota alimentaria. Sin embargo, esta forma de decidir implicó que la progenitora de la niña de 8 años apele lo resuelto por primera instancia, se va a cámara y dice, el traslado en su trabajo se debía primero a un ascenso, no es que lo mudan de trabajo por el mismo cargo. Por lo tanto, si lo asciende, los ingresos del mismo aumentan. Pero además, cuando se fijó la cuota actual, el sujeto ya tenía que hacer traslados a otra ciudad para trabajar, que incluso estaba más lejos que la localidad donde va a trabajar ahora, por lo que en realidad sería menos los costos. Algo que curiosamente acreditó mediante Google Maps, verificando que mientras la ciudad donde trabajaba quedaba a 207 kilómetros, el lugar nuevo donde va a laburar queda a 136 kilómetros. O sea que estamos más cerca. Por otro lado, la mujer indicó que los gastos de comida por trabajar en otra localidad no era un argumento solo mayores, también ya los tenía. Siendo además que una de ellas tiene 21 años, un poco más grande que yo. O sea que fíjense, y trabajaba. Los camaristas de Trenquelauquen dice que lo que hay que priorizar es la necesidad de una niña de 8 años que asistía al colegio, iba a gimnasia, inglés,
y tenía gastos de los cuales depende de sus progenitores, ¿no? Por su escasa edad. Además, recordar el hecho de que tenga otras 3 hijas no implicaba reducir mecánicamente la cuota, dado que en realidad correspondía al padre hacer el máximo esfuerzo posible para afrontar la cuota por ser la niña quien se encuentra en situación de vulnerabilidad y a toda costa debe procurar que no se vea afectada por esa situación. En conclusión, y teniendo en cuenta que también tenía un ascenso laboral, revocaron la sentencia de grado y mantuvieron la cuota como estaba del 21% con costas al progenitor. Fíjense que yo dije que explicaba cómo la entrega de información inexacta, porque él no dice todo lo positivo que implica el cambio de un lugar a otro, porque sabe que ese ascenso o esa información nueva claramente no le iba a ser favorable. Y acá la información es retaseada, es escasa, es insuficiente para ponderar el estado actual por el cual se pide una reducción de cuota alimentaria. Yo no le estoy diciendo que no la pida, pero no estoy diciendo que no mienta, porque si te están cambiando de trabajo y encima a un ascenso y estás diciendo, bueno, por eso pido la reducción de cuota y algunas otras cuestiones más, entonces acá no estamos hablando en rigor de una verdad, ¿no? De la información que el Señor tiene, ¿no? Bien. Vamos a otro supuesto. ¿Vieron lo interesante? Que ya vamos por el cuarto o quinto supuesto de inconducta procesal. Ahora, más serio todavía. ¿Qué pasa cuando hay un obrar antijurídico dentro del procedimiento? Ya hay un accionar contrario a la norma, contrario al ordenamiento jurídico dentro del procedimiento o dentro del proceso. Acá estamos hablando de que no estamos hablando de una cuestión de buena fe, de abuso del derecho, sino que estamos hablando de algo que dentro del propio procedimiento se devela como una cuestión contraria al derecho. Lo otro también, por supuesto, que es contrario al derecho, pero en este caso es mucho más evidente, mucho más notorio. En este fallo, les voy a marcar qué fallo. Elegí uno, este fallo es un fallo formoseño. Vamos a la provincia de Formosa, que también nos ha dado algunos fallos interesantes en los últimos 10 años. Ahí va. En el fallo formoseño, dice, esa conducta del ex esposo es violencia económica, porque la actitud objetada se dirigió a ocasionar un menoscabo en el patrimonio de la mujer. Él intentó adjudicarse el total de la propiedad del bien inmueble a sabiendas que aquella también tenía derechos patrimoniales sobre el mismo. Él intentó hacer pasar un bien como propio cuando en realidad ese bien también participaba esa mujer. Acá lo que se cuestiona, dice el fallo formoseño, es la ilegitimidad del proceder del esposo, que de mantenerse así causaría un daño a esa ex esposa al privarla de su propiedad. Si vos tenés que informar una realidad y estás contraviniendo lo que el derecho de familia por medio de la normativa prevé en materia de calificación de un bien, en este caso estás actuando, estás obrando contra ese ordenamiento jurídico. En otro fallo, me gusta porque sigue entrando gente a la actividad, no se vayan, no se vayan. En otro fallo de Río Negro Roca, voy a ponerlo otra vez, ahí va, del 2021, fíjense que en este fallo de Río Negro se plantea que la conducta de ese demandado tenía rasgos propios de una persona que ejerce violencia de género económica, a quien fuera su cónyuge. Estas conductas desplegadas permiten apreciar que el comportamiento que tuvo con la señora y las 2 hijas es violencia económica. Las reticencias a clarificar sus manejos de dinero, la negativa constante para dar por finalizada la etapa de indivisión postcomunitaria, son hechos demostrativos de pretender que la señora continúe sometida a sus decisiones y no pueda disfrutar con libertad el patrimonio que le corresponde en base al carácter ganancial de los bienes en disputa. El accionar ocurrido durante la audiencia, mediante el cual expuso con claridad que tenía diversos tipos de tasaciones y que empleaba el más conveniente para él para determinar la forma en que tasaba un bien que lo otorgaba la señora o que tasaba el bien que se atribuía al mismo, deja claramente expuesta este accionar malicioso que provoca graves perjuicios a la ex cónyuge. Y en el otro fallo, que es un fallo de, voy a otra provincia que no toqué, el fallo de La Pampa, bien. En este fallo de La Pampa, la jueza infirió que esa actitud del actor que tiene por objeto que a la demandada no le quede más alternativa que irse de la casa, a sabiendas de que es altamente probable que no pueda
comprar una casa atento a su edad y oficio laboral, constituye sin lugar a dudas un nuevo acto de violencia psicológica y económica que no puede de ningún modo aceptarse de parte de quien ni siquiera demostró haber abonado ninguna cuota, impuesto, tasa y servicio a la vivienda social que hoy habita la demandada y la hija. Concluyó así que la acción de escrituración pedida por el señor tenía que ser rechazada porque la demandada detenta la posición del inmueble. Ella era la única adjudicataria de la vivienda y quien había abonado las cuotas de la casa y además impuestos y tasas. Y además había sufrido violencia de género por parte del actor. Fíjense que yo uso extractos de fallos, pero claramente la prueba, la amplitud probatoria en cada proceso en el cual se plantea la violencia económica es crucial para poder, en este caso, dimensionar esa conducta procesal de ese demandado en un proceso de familia, de fondo, o en un proceso civil, o en un proceso o un juicio de escrituración, como en este caso, es fundamental para entender esa inconducta procesal. Yo no estoy en contra de que se pruebe. Lo que quiero es que empecemos a analizar esa prueba contrastando con la violencia económica denunciada o demandada, ¿sí? Y ahí es lo que se presenta en este fallo que les había mencionado de La Pampa. Es un fallo de escrituración, ¿sí? No discutamos un proceso de escrituración acá, discutamos la cuestión en este caso que usted plantea, alimentaria, con respecto a la posesión del inmueble donde ella estaba viviendo y pagando las cuotas de la casa, impuestos y tasas y demás. Punto y aparte, no se olviden que el rubro vivienda está dentro de la prestación alimentaria. O sea que, como análisis secundario, que acá es un juicio de escrituración, pero también lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a otro supuesto. Este supuesto es mucho más, se entiende más y les puede pasar mucho a ustedes. La desidia y el desgano. Toda la cuestión abúlica, todo lo tarde, no se puede hoy, se podrá la semana que viene. No se puede la semana que viene, se podrá el mes siguiente. Esto es parecido al silencio, pero acá es mucho más latente cómo ese transcurrir del tiempo, esa desidia, beneficia económicamente al agresor de tipo económico y perjudica alimentariamente o económicamente a esa actora, a ese hijo, a esa hija o X persona que plantea esa violencia económica. Fíjense, este fallo, el 17, es un fallo, en este caso me voy a Córdoba, pero me voy a Arroyito, a la parte de Arroyito, Córdoba. En esta parte dice claramente, ante cada intimación para que el progenitor deposite la cuota alimentaria, él manifiesta que no logró conseguir trabajo y que no posee dinero para abonar la deuda generada. El obrar del demandado en el plano sustancial y procesal. Este obrar se califica de una perspectiva de género de tipo económica, bajo la modalidad doméstica, al obligarla a que sea ella quien ha tenido que solventar por todos estos años las necesidades alimentarias de sus hijos. Desde esta perspectiva de género, esa conducta del accionado denota un menosprecio a la labor de la progenitora en el cuidado de sus propios hijos, como además la del hogar y la familia, que insumen tiempo, energía y recursos. En otro fallo, ese de Arroyito, en otro fallo, pero estamos hablando ya de Belville, Córdoba, fíjense cómo los lleno de fallos para que ustedes no me dicen, no, esto no pasa, esto no existe, esto a propósito. Para que ustedes me digan, ah, Diego lo explica desde lo académico. No, gente, hay fallos que podemos utilizar como fuente del derecho no obligatoria en las presentaciones. Fíjense en este fallo. Fallo de Belville, Córdoba. La conducta incumplidora y desinteresada de este señor en el pago de una suma en donde no compareció ni contestó la demanda. Rechazó el emplazamiento efectuado ante el pedido de cumplimiento de una cuota. Se lo emplazó nuevamente para que cumpla con la cuota provisoria y no hizo nada. Se procedió a ordenar la retención de haberes, aunque sin éxito, ya que renunció a su empleo formal. Renunció. Cuando veía que se le veía la maroma, dijo, ah, no, me voy a laburar en negro. Fíjense cómo esta cuestión continua, esta cuestión, este íter de desidia y desgano para cumplir lo que corresponde en virtud de una responsabilidad parental, en virtud de un ejercicio y titularidad de una responsabilidad parental. Y en otro fallo,
fíjense cómo de a poco los voy llenando de fallo. Nos vamos a Rosario, Santa Fe, hemos recorrido todo el mapa de la República Argentina, hemos pasado por un montón de provincias, vamos a Santa Fe y en Santa Fe han dicho esto. El progenitor jamás efectivizó el pago de la cuota ordenada. Se lo ha intimado en reiteradas ocasiones bajo los apercibimientos que ahora se aplican, guardando este absoluto silencio y desinterés al respecto. No consta que el accionado cuente con empleo registrado, ni que posea bienes a su nombre, permaneciendo en su conducta reticente al cumplimiento de su obligación parental y a las órdenes judiciales dictadas. El hombre dijo, soy insolvente, sacame lo que no podés porque no vas a poder sacarme nada. O sea que mucho no vas a tener para sacar. En otro fallo, nos vamos ¿a dónde vamos? ¿A qué provincia nos vamos? Nos vamos a Chubut, que no lo habíamos mencionado. Chubut, a Rawson. Nos vamos a Rawson, aprovechamos Chubut, que el año pasado cerré una diplomatura del doctor Daniel Mance ahí en Trelew, Chubut, que fue un placer. La verdad, la cantidad de colegas y colegas interesados en la temática me sorprendió, me emocionó. En este fallo de Chubut-Rawson, el desinterés del demandado en brindar explicaciones y ejercer su derecho de defensa. Ni siquiera se molestó en presentar una propuesta para cancelar la deuda y demostrar que terminara con la situación de mora que impide a su hijo con discapacidad afrontar en forma adecuada los distintos rubros que integran una prestación alimentaria, develando en definitiva que su única intención es burlarse del curso de la justicia y obstruir que el niño pueda solventar suficientemente sus necesidades de subsistencia y desarrollo integral. Un niño con una discapacidad, una vulnerabilidad, la necesidad de cubrir una obligación alimentaria de manera urgente e inmediata, como cualquier niño que necesita comer. Las necesidades del estómago no admiten demora alguna, diría un viejo adagio latino. Por favor, ¿qué está pasando? En otro fallo, que este fallo lo publicó mi amiga Erika Pérez, muy interesante el fallo. Erika Pérez es una colega amiga que publica todas las semanas fallos en el Diario Digital Femenino, ya tiene su columna. Erika Pérez es una abogada amiga muy comprometida con la temática, realmente es apasionada con la temática, así que bueno, lean por favor esa columna de la doctora Erika Pérez. La actora demanda alimentos para su hijo, reclama varios rubros colocando un monto e informa el trabajo y los ingresos del demandado. Frente a esto, la actividad procesal del hombre es carente u ausente. El fallo sostiene que sin perjuicio de la orfandad probatoria por parte de la actora, ello no exime en forma absoluta la actividad procesal del demandado. El hecho de que haya poca prueba no quiere decir que el demandado no haga nada. No obstante, cabe subrayar que los gastos cotidianos que genera la crianza y cuidado de un hijo no necesitan ser probados. Vestimenta, alimento, transporte útil escolar, otros pagos relacionados con la escolaridad, gastos de un servicio inmueble. Esto que me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar con los alimentos recién recibidos, le pedía el ticket de la paleta sanguchera que había comprado en el almacén de la esquina. O sea que fíjense esta cuestión de ir presentando tickets y cosas de lo que la persona compra y come. De esta manera se plantea que la dificultad para producir pruebas que pueda tener una actora no significa un relax procesal para la parte demandada, quien debería acreditar su caudal para sopesar una prestación alimentaria reclamada. La necesidad de cooperación del accionado se traduce en una carga específica de explicar su situación patrimonial, sin circunscribirse a una cerrada negativa, y mucho menos su abstención al no comparecer a derecho, por encontrarse en inmejorables condiciones de aportar los datos que se refieren al tema. O sea que, señor, muévase. El hecho de que haya poca de prueba no quiere decir que usted no tenga que presentar su estado patrimonial. El fallo postula que una conducta pasiva o meramente especulativa en materia probatoria durante el juicio de un alimento constituye una violación de esos deberes que necesariamente tiene que ser valorada en la sentencia por el juez. Finalmente, el juez va a poder formar convicción a través de un tercer elemento, la conducta procesal del demandado. Este comprende actitudes omisivas, como el desinterés o la falta de colaboración para arribar a la solución de un conflicto, o actitud contradictoria, cuando el demandado cambia de posición según los hechos que se vayan acreditando en el proceso. Fíjense este supuesto que la doctora Erika Pérez publica en un fallo, muy interesante cómo esa desidia y desgano claramente afecta, claramente perjudica. La idea de esta charla es seguir apabullando los de fallo para que después no me digan que no existe tema o lana para cortar, porque tienen tela para cortar de acá 5 siglos. Fíjense este supuesto.
la no concurrencia a un tratamiento ordenado. Si la propia jueza o el propio juez me manda un tratamiento psicoterapéutico enfocado en la violencia económica y yo no lo cumplo, no concurro, la concurrencia a un tratamiento ordenado tomado como medida de protección es un incumplimiento de medida y claramente es una inconducta procesal. No estoy cumpliendo lo que la manda judicial ha dicho, lo que esa jueza o ese juez ha ordenado. Y acá vamos a presentar un fallo, me voy a Córdoba, Villa María, dice, se observa que no consta que el denunciado haya cumplido lo ordenado en la medida inicial de restricción de contacto y comunicación, en cuanto se dispuso requerir al denunciado a realizar un tratamiento psicológico. En otro fallo, en este caso de Córdoba, San Francisco, se tuvo en cuenta para resolver la actitud reticente del denunciado, quien pese a estar debidamente intimado, a continuar a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que él inició, no existe constancia alguna que acredite dicha circunstancia. O sea que si el tratamiento no es cumplido y hay una situación de violencia económica, ese incumplimiento de la concurrencia al tratamiento ordenado por la autoridad judicial puede ser tomado también como esa inconducta procesal a ponderarse en el proceso en el cual se plantee violencia económica o violencia psicológica y demás. ¿Mm? Vamos a los últimos supuestos, así dejamos lugar a las preguntas, porque es lo que yo quiero, las preguntas, las charlas, la duda. La mala fe. La mala fe que parece muy denostada, parece una cuestión mínima decir la mala fe, es decir, bueno, no llega a una actitud antijurídica, pero se nota que hay mala leche, hay una mala acción por parte de este señor. Eh, no solo deja pasar el tiempo, sino que burla la justicia por un lado o por otro. O en este caso la persona no se deja notificar, sabe que hay una ausencia alimentaria durante años y no la cumple, o pone excepción de prescripción de alimentos como que que ha pasado el paso del tiempo, pasado 14 años y no ha cumplido con los alimentos y dijo, bueno, y ahora quiere reclamar lo deudado cuando en su momento no activó procesalmente. Entonces, en este fallo, que es un fallo muy interesante de Corrientes Goya, no sé si es de la doctora Macarrén o de la doctora, no, este caso es de la doctora Silvina Rací. En este fallo dice, miren lo que dice la jueza, el señor cuestiona la inactividad de la progenitora, que en su momento que tendría que haber planteado alimento no lo hizo y han pasado los años. Ella estaba con su hija y era la que la cuidaba, pretendiendo que con eso la magistrada no advierta, ella sería, no advierta también su propia inactividad para cumplir con su responsabilidad y las consecuencias que esto ocasiona. O sea, la falta de alimento no solo tiene una consecuencia financiera, sino que también genera un sentimiento de abandono, frustración o incluso resentimiento en un hijo, que pueden entender por qué uno de los padres no está cumpliendo con su obligación o con su parte, además de generar en la madre una sobrecarga, ya que es probable que ellas tengan que asumir sola la responsabilidad económica y emocional de sus hijos. Se resuelve declarar que la obligación alimentaria no se extinguió por prescripción ni por falta de apertura de la cuenta judicial, porque el señor, en este fallo de Goya, decía que ella, la jueza, había ordenado que se abra una cuenta judicial y no la abrió. Entonces ya con eso él utilizaba esa carta de defensa para incumplir una obligación alimentaria de más de 10 años, ¿sí? Como conclusión, quiero dejar el espacio a preguntas por respeto a ustedes, como habíamos planteado hoy con Emiliano, Ariadna y Alicia. Debemos empezar a analizar esa conducta procesal del denunciado demandado como una posibilidad de plantear situaciones de violencia económica en el procedimiento que se encare, ¿no? Obviamente tenemos que estar cada vez más avispados en esta temática que requiere un análisis no solo de fondo, no solo sustancial, como decíamos al principio, sino también un análisis procesal. Esto es lo nuevo, vamos a decir, para hacer como un título bien publicitario, es lo nuevo de violencia económica. Empezar a hablar de aspectos procesales, de cuestiones procesales en violencia económica. Así que bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias público ahí por aguantar. Vamos con las preguntas, dudas, lo que ustedes quieran. Ahí voy a leer una pregunta de Luis Vélez. ¿En qué medida influyó la pospandemia y las medidas económicas actuales en los procesos de violencia económica? Es muy interesante, gracias Emiliano.
Es muy interesante la pregunta porque ustedes saben que 2020 y 2021 surgió un montón de fallos de violencia económica, donde era importante empezar a plasmar lo que el Código Civil y Comercial decía en el 2015 con el artículo 553, con el artículo 552 y con el artículo 660. La pandemia influyó en las cuales los jueces y los jueces no solo habilitaron cuestiones de notificación, lo digital empezó a primar, sino también que nos empezamos, porque también me empecé a dar cuenta de que la violencia económica adquiría una autonomía temática, sustancial y procesal. Que adquiere autonomía no significa que sea un tema aparte de la violencia, sino que empieza a ser estudiado de manera específica. Si ustedes recuerdan, las primeras charlas que yo di en pandemia fueron de violencia económica, porque me pedían que hable sobre ese tema, incluso para la gente de Lomas también, para poder seguir capacitándonos y la propia pandemia trajo muchos fallos. Ustedes cuando vean las citas, hay fallos en 2020, fallos en 2021 y hay fallos nuevos, por ejemplo, eso es claro. Pero fíjense cómo la pandemia nos trae ese dossier de fallos sobre violencia económica. Hay otro de Marta que dice, ¿se puede denunciar el mal accionar del colega en el asesoramiento donde un acuerdo verbalmente acuerda algo y por escrito se oculta otra cosa? Por supuesto, hay un desdecir profesional, esto también lo hay que plasmar de manera respetuosa también, ¿no? El tema de decir, bueno, ¿a qué llegamos a una audiencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pautamos? Y esto claramente en pos de garantizar un derecho económico o patrimonial. Y cómo esa conducta posterior profesional atenta contra lo dicho por ellos mismos en una audiencia. La idea del trabajo conjunto en pos de garantizar un derecho alimentario no significa darle razón a la parte actora, sino buscar la mejor forma para que pueda cumplir su obligación alimentaria de forma continua y en tiempo y forma. Por supuesto que sí, Marta. El deudor alimentario no puede escudarse en la caída de la etapa de mediación por un episodio de violencia para desatenderse de la obligación alimentaria. ¿Puede el doctor Ortiz pasar sus redes sociales de contacto? Bueno, eso continuará. Ahí voy a pasar el Instagram. El Instagram es dr.diego.oscar. Quiero mucho, Gaby. Tenemos que organizar algo en Bolívar. Ahí por ahí. En el último paso el Instagram. Escuchen una cosa. Fíjense, ahí está el Instagram, dr.diego.oscar.ortiz. Hay algo que me voy a poner en abogado del diablo porque saben que me encanta eso. Yo no estoy diciendo que si el demandado en un proceso de alimento justifica de manera correcta la imposibilidad temporal de prestar alimentos, que por supuesto tiene que subsanar de manera inmediata, no tenga lugar esa imposibilidad. Tuvo un accidente, pasó esto, pasó aquello, pero lo continuo, lo temporal, lo persistente, lo arbitrario y caprichoso, eso es lo que el derecho tiene que reprochar. Esa es la inconducta que hay que reprochar. O sea que no estoy diciendo que si hay una circunstancia particular que vive el demandado, que es una persona, por supuesto, o un denunciado, no va, en este caso, no pueda cumplir circunstancialmente por X accidente. Pero estoy de alguna manera diciendo, bueno, la obligación alimentaria no va a admitir demora alguna. No podemos dejar pasar años de desidia y desgano en pos de incumplir una obligación alimentaria que el propio juez o la propia jueza ha resuelto. Si no, estaríamos hablando de un derecho muerto, cuando en la temática de violencia económica hay un derecho vivo, hay un derecho alimentario que tiene que ser respetado y que tiene que ser vigente. O sea que eso también me gustaría aclararlo. Gracias, Emiliano. Cintia pregunta, bueno, buenas tardes, ¿el deudor puede no pasar la cuota en mercadería en lugar de dar el dinero acordado? La prestación en especie puede contribuir a una cuota alimentaria, pero no podemos darle un valor absoluto a una prestación en especie cuando hay otros gastos que tienen que ser asumidos y ahí es como decir, yo ya te pago el alquiler, entonces ya está. Bueno, busquemos la forma de cubrir los rubros que configuran una prestación alimentaria, porque si no estamos cayendo en
pago una cosa y ya está, ¿no? Y es como, yo quiero dar un ejemplo. Me quiero ir a otro tema. Violencia económica hacia una persona mayor. Si yo uso el dinero de la plata de la jubilación de mi progenitora, persona mayor de 67 años, para mi beneficio y solamente le compro su medicación por la epilepsia y todo lo demás me lo gasto yo, no estoy cumpliendo con mi obligación de hijo que la asiste, sino que estoy cubriendo un solo gasto que configura esa cuestión alimentaria, como el rubro salud. Entonces, también empezar a entender eso, porque si no, estaríamos haciendo un cumplimiento parcial de una cuota alimentaria, ¿no? Esto se va trabajando con el caso a caso. Leemos, bueno, acá es la última de Pedro Díaz. ¿Tiene doctor, tiene conocimiento de algún fallo que existió de violencia económica por parte de los herederos del fallecido contra la conviviente en un proceso de compensación económica? Hay fallos interesantes, Pedro, creo que creo que uno en Mar del Plata y otro en Mendoza, en la cual el tema de la indignidad, ¿no? Como sanción a ese heredero forzoso que no cumplió la obligación alimentaria en vida con ese causante. Entonces ahí se hablaría de violencia económica. Hay un fallo mendocino que es larguísimo, lo estoy leyendo a poco, pero que se mete en la cuestión económica en cuestiones de derecho sucesorio, que son dos hermanas y un hermano. Y el progenitor le dejó todo al hermano. Entonces las hermanas están haciendo una acción de colación para que traer lo que es heredero, la porción entera de torta que se le dio al hermano. Entonces, cuando se explicó qué era lo que pasaba, decía, bueno, el que sabe más de empresa y el que sabe más de todo es el hermano. Entonces, acá ella dijo, no, acá hay una violencia simbólica que nos ha dejado claramente sin ningún tipo de derecho hereditario a mi hermana y a mí, por la cual me dieron un pedacito de algo cuando a él le dieron todo. O sea que violencia económica en el terreno sucesorio también es un tema apasionante. No nos olvidemos que en el proceso sucesorio clásico es un procedimiento no controvertido, pero cuando hay una controversia y alguna cuestión de violencia económica en ese proceso sucesorio, por supuesto nos lleva a acreditar, a aprobar y demás. Pero sí, lo que preguntaba Pedro con respecto, hay fallos de indignidad en la cual se le corta cualquier tipo de derecho a una persona que no ha asistido a su progenitor o progenitora en vida, ¿no? Las cosas son en vida, ¿no? Como se dice en la familia, pero cuando se arma lío en la familia, me dicen, vos tenés que ir a ver a mi mamá, vos tenés que ir en vida. Yo digo lo mismo, vengan a ver a la abuela en vida, no cuando se muere. En el velatorio estamos todos tomando café y comiendo sándwiches de miga, pero hay que ver en vida a las personas. Bueno, ahí se arma un lío en mi casa, imagínense, yo les voy contando los chismes de mi casa. Así que bueno. Eh, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. La No, verdad, esta fue la última. quiero aprovechar, Emiliano, realmente agradecerle a Alicia. Siempre me suma en las actividades, siempre, todos los años que hay actividades, siempre el grupo de Lomas de Zamora, todos los colegas, siempre, siempre me suman. Yo ando con muchas actividades, doy clase para 5 universidades en materias y aparte trabajo en el Poder Judicial. Entonces, pero Alicia y todo el grupo de Lomas, Daniela, Mariana, ahí estoy viendo al grupo entero, mucho, siempre me suman. Y eso para mí es el respeto al trabajo de uno. Y ustedes, Emiliano y Ariadna, que gestionan todo esto de todos los lunes, es maravilloso. Así que no quiero dejar de agradecerles porque creo que en el agradecimiento está también la forma, Rosana, bueno, Hernán también, bueno, mucha gente de Lomas, Vilma, que realmente respeta el trabajo de uno. Así que muchas gracias, realmente muchas gracias. Bueno, realmente me parece maravilloso todo lo que has comentado hoy. La fortaleza, la vocación que pones siempre, Diego, nos llega profundamente, profundamente. Por supuesto que vas a seguir siendo invitado, por supuesto que siempre hay cosas nuevas. A mí me encanta porque yo tengo ya una ficha con todos los temas que has dado y jamás repetiste uno. Y realmente esa creatividad tuya, ese estudio tuyo, nos llega en profundidad. Gracias, Dieguito. Pronto, muy prontito, te vamos a volver a llamar
han quedado muchas inquietudes todavía por resolver y seguiremos intercambiando en esto tan rico de lunes a lunes venimos brindando. Gracias, Diego, desde el fondo de mi alma. Muchas gracias, gente, y la verdad que estoy muy feliz de poder haber estado hoy. Muchas gracias. Chau, chau Gaby, chau Sil. Bueno, Gracias. ahora, como hago todos los lunes, voy a manifestar quién nos va a acompañar el lunes siguiente. Seguimos con el tema de alimentos, pero en algo muy especial. Y va a ser el doctor Jorge Ramos Villalba, que es vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Familia de Oberá, provincia de Misiones. Y bueno, en este momento, Pamela Kirch, desde Misiones, te agradezco que estés como siempre. Yo cuando veo gente de cada una de las provincias me llena el corazón y mucho más cuando veo gente también del extranjero como España. Así que España y Ecuador, muchísimas gracias y trataremos siempre de darles todo de nuestra parte para que se vayan enriqueciendo. Y el tema que nos va a dar el doctor Villalba es un tema también muy interesante que cuando conversábamos y estuvimos intercambiando algunas ideas, y es un tema que de mi parte he venido tratando en uno de mis últimos libros, que es el tema de la relación abuelos-nietos en cuanto a los abuelos que tienen que pagar la cuota alimentaria. Ustedes piensen que son dos grupos vulnerables. ¿Cómo hacemos un sano equilibrio entre estos dos grupos? Así que los invito para el próximo lunes a estar con el doctor Villalba. No se van a arrepentir de escucharlo y vamos a enriquecernos en todo tipo de temas. Gracias infinitas por estar, todos y cada uno de ustedes. Los quiero muchísimo y saben que siempre mi corazón está ahí. Con este beso me despido. Hasta el próximo lunes. Gracias infinitas. Gracias.